Estamos en comunicación con Victoria Lambrusquini, economista, para hablar justamente de estas medidas que trata de dar contención social en una situación más que preocupante por la inflación. Bienvenida a esta edición de Ahora, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Evangelina, Fernando, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué primer análisis se puede hacer de esta batería de anuncios que lo ha hecho Massa, también lo hizo el presidente en el día de hoy, en torno a esta necesidad de la contención social que cada vez es más compleja? ¿Alcanza, no alcanza? ¿Qué análisis? Bueno, creo que las medidas tienen mucho que ver con el contexto que ustedes estaban reflejando antes, es decir, se fueron haciendo anuncios dispersos en los últimos 3 días, se volvieron a tocar hoy en el acto que encabezó el presidente en Cañuelas. Tienen que ver, digamos, con esta situación que se ha agravado por las tasas de inflación que se vienen registrando en los últimos meses. Conocimos el dato de septiembre el viernes y también creo yo, anticipando algunas de las críticas que se podían llegar a plantear en algunos de los actos que se hicieron hoy en el marco del Día de la Lealtad por parte de sectores que integran el propio gobierno. Yo diría que son una serie de medidas que van a funcionar, si se quiere, como un paliativo, lamentablemente muy transitorio. Todas tienen, es decir, hay algunas que están más definidas que otras. Por ejemplo, en el caso de ganancia va a empezar a regir a partir del 1 de noviembre. El nuevo piso que se fija sigue estando un 20% por debajo de la inflación que se ha acumulado, es decir, entre enero y noviembre. Va a haber una actualización del mínimo no imponible de ganancias del 46%, mientras que la inflación ya hoy a septiembre es del 66% acumulado. Es decir que de todas maneras esto no compensa a todos los trabajadores que mes a mes vienen cayendo, digamos, en el pago de este impuesto, y que gran parte de esos aumentos que están recibiendo en el marco de la reapertura de las paritarias se lo queda el impuesto. Eso está definido. Lo del bono todavía no está claro, digamos, el universo al que va a abarcar. En principio está enfocado en los sectores que no perciben ningún otro beneficio del Estado y que, como ustedes comentaban, no llegan a la canasta básica de consumo de alimentos, pero no se sabe bien el monto, si se va a liquidar en 2 cuotas, si va a ser una ayuda, digamos, más sostenida en el tiempo. Y en el caso de la canasta esta de precios justos también, yo creo que eso es lo que está más verde, porque la idea del gobierno es que vengan empaques con un precio impreso, que en un contexto de 6-7% de inflación mensual es muy difícil que se pueda hacer eso, porque claramente creo que a todos nos pasa cuando vamos al supermercado y vemos precios cuidados, es decir, cómo ha quedado incluso eso que tiene una renovación periódica. Cómo quedan, digamos, atrasados los precios cuidados respecto a la remarcación que hay en los otros. Entonces hay que ver cómo se instrumenta eso, pero la idea, digamos, es hacer un plan de acuerdos de precios que tenga una vigencia mucho más prolongada en el tiempo que lo que viene siendo precios cuidados, que tiene una renovación periódica. Sí, no, además claramente lo del paquete resulta inviable, ¿no?, que lo puedan llevar a cabo, porque hay productos que se empaquetan mucho tiempo antes de llegar a góndola en cantidad. Pero más allá de eso, ¿cuál sería realmente el propósito de precios justos cuando el propio Sergio Massa ha criticado, ¿no?, a precios cuidados y estos acuerdos justamente de precios con empresas como una medida que no soluciona el conflicto de fondo o el problema de fondo, que es la inflación? Exacto, por eso digo, son paliativos, son, digamos, un intento de dar alguna buena noticia para el bolsillo popular, como usted decía, de los sectores trabajadores más empobrecidos, de la clase media, que está cada vez también más afectada por esta dinámica de la inflación. Pero son paliativos mínimos. Massa claramente no cree en la política de control de precios. Esto sería un acuerdo. Yo lo que veo, como mencionabas, Evangelina, es complicado, digamos, ya nada más pensar en cambiar el envoltorio de los alimentos, de los productos que supuestamente van a salir así, demoraría la implementación del plan mucho tiempo. Y bueno, y el caso de la hora 30 es un beneficio que va a estar vigente durante 1 mes y medio y que básicamente yo lo veo como el más polémico, en el sentido que en un contexto donde el gobierno está tratando de limitar la salida de dólares por importación, de hecho hoy, digamos, el Banco Central logró salir con un saldo favorable, pero que hay un cierre muy fuerte a la importación de insumos esenciales incluso.
Y esto lo que va a alentar es el consumo de productos que tienen muchísimos componentes importados y que aparte va a beneficiar esencialmente a un puñado de empresas que vienen haciendo unos negocios siderales y que son las que están radicadas en Tierra del Fuego. Pero bueno, la tasa de interés que se prevé en esa hora 30 es muy beneficiosa en relación a lo que actualmente venía siendo hora 12, pero el plan va a durar hasta el 15 de diciembre, es decir que es... yo creo que son programas a corto plazo. Son programas a corto plazo con paliativos. A muy cortísimo claro, plazo para descomprimir un poco el humor popular, que no sé en qué sentido lo pueden lograr, porque creo que hoy, bueno, digamos, el alcance de estas medidas transitorias tampoco revierte una situación de fondo que se agrava por otras circunstancias, pero bueno, sabemos que se aproxima, digamos, la época de diciembre, la fiesta, el cobro de los aguinaldos, está todo este problema de la reapertura de las paritarias y la política que impulsa el gobierno en ese contexto. Entonces creo que esto fue más que nada un intento de tener un mínimo gesto, que es claramente mínimo, perfecto, porque digamos, el principal impulsor de la inflación hoy son las propias medidas que está tomando el gobierno. Así que bueno, veremos cómo se instrumenta, algunos ya está más claro y el otro se verá cómo se perfila. Victoria, como siempre, muchas gracias por toda la información y el análisis. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.